Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar esta noche, como todas las noches, en esto que se llama 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, y esta noche estaremos con nuestros invitados haciendo un análisis sobre la situación que vive nuestro país en términos de seguridad. Y es que el gobierno, señores, en alguna medida ha reforzado la seguridad con presencia militar en las calles de San Salvador. Deja afuera la Fiscalía General de la República con relación al impuesto focalizado a la seguridad que le había puesto a los dispositivos electrónicos y a las llamadas telefónicas. Adicionalmente, la situación de inseguridad que vive nuestro país, muchos en rotativos en esta mañana, como usted pudo ver, advierten sobre diferentes cambios de planes de los cuales no le pegan a ni uno. Es decir, no cambia nada en el país. Oscar Lemus está con nosotros, señores, usted ya lo conoce, analista político. También nos acompaña Luis Contreras, especialista en seguridad. Juan José Martel, exdiputado y por supuesto analista político, también está con nosotros. Acompáñenos, producción. Le planteo la pregunta que esta noche tenemos para todos ustedes, que dice así, y es que vamos a hablar sobre el tema de seguridad y por supuesto, queremos que nos acompañen y participe según su opinión. ¿Qué tanto cree usted que la presencia o más presencia militar en las calles va a reducir los altos índices de inseguridad que abaten a nuestro país? Un 15% dice que mucho, un 52% poco, un 53% nada, 104 votos. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Este es el momento, señores, de creer y escuchar a tu país. El primer segmento, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía del Banco Agrícola. Bueno, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a Luis Contreras. Un gusto. ¿Cómo está? Un gusto, Sergio, nuevamente estar aquí hablando de un tema importante como lo es la seguridad en el país. ¿Por qué los demás han traído barra y usted no trajo? Yo creo que fallamos en ese aspecto, pero para la próxima... ¿La que trajo la vez pasada, el asistente? Yo creo que va a hacer falta el día de hoy. Señores, con gusto le damos la bienvenida a Oscar Lemus. Oscar. Un placer y bendecido de Dios de estar en este prestigioso medio. Sí, con barra cualquiera va a estar bendecido. Dando a conocer pues a la familia salvadoreña los tópicos sobre la inseguridad que vive El Salvador. Juan José Martel, caballero, me desplazo, bienvenido. Qué gusto, gracias Sergio. Gracias a ustedes tres por tomarnos en cuenta. Caballeros, vamos a hablar rápidamente acerca de lo que el gobierno ha realizado. Refuerza la seguridad con más presencia militar en las calles de San Salvador. Seguro ustedes vieron los rotativos esta mañana donde varias personas, tanto salvadoreños como funcionarios, eran abordados bajo la pregunta qué opinión le merecía precisamente esta disposición. Y muchos de ellos comulgaban en un solo sentir, en una sola línea, en decir, mire, el gobierno le ha tirado a tantos planes de seguridad que no le ha pegado a ni uno, no bajan los índices delincuenciales, y cuando bajan es porque de pronto existe escepticismo si estamos frente a una nueva tregua, porque solo cada vez que se acercan las elecciones es de pronto que se empiezan a bajar. Su opinión de todo esto, Luis Contreras, sobre esta nueva maniobra que el Ejecutivo está realizando. Sí, Sergio, yo creo que, bueno, pienso y no me atrevo a asegurarlo, que lo están haciendo con respecto a crear un impacto en la población de forma inmediata, pues, es decir, si tiras a las tanquetas, Homer, todo lo que hemos visto el día de hoy en el centro de San Salvador, en varios lugares, eso crea un efecto disuasivo. Sin embargo, es nada más algo temporal, porque en seguridad hay algo que se conoce como el desplazamiento del delito. Y esto consiste en cuanto a se logra sitiar en una zona determinada, en este caso los lugares en los que hay alta delincuencia y alta criminalidad, que son 25 puntos según el gobierno en el centro de la capital, los delincuentes, las estructuras criminales migran hacia otros lados. Es decir, solo existe el desplazamiento, y como esto es temporal, no sabemos cuánto tiempo va a durar, si lo han medido a través de estrategias ya de seguridad en ese aspecto. Lo tuvimos hace, no sé si me equivoco, hace año y medio o un par de años en la Campanera, que fue una semana donde estuvo la presencia policial y militar, y a los días desaparecieron. Es decir, lastimosamente, Sergio, yo pienso que son como
Bueno, iniciativas temporales. Con antelación, Luis, nosotros lo tuvimos, de hecho. Sí, ese exacto. día, cuando vino el presidente Barack Obama, fue la ciudad más segura. Sí. No Exacto. hubo nada, Sí. Solamente se retiró el dignatario y todo volvió a la normalidad. Sí, el problema, Sergio, que yo creo que no se toma en cuenta la capacidad del arsenal, el efecto que podría ocasionar. Un M16 en la ciudad, Sergio, no es algo de broma. Es decir, si ven un ilícito de estas personas, el ejército, el cuerpo castrense, ¿qué protocolo va a utilizar para actuar contra un delincuente? Es decir, la Policía Nacional Civil tiene el uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Para eso están formados en seguridad pública. El ejército no. Todos sabemos que se han metido en muchos líos y eso no es nuevo. ¿Por qué es desproporcional la acción que puede realizar el ejército? Lo que pasa es que el soldado está preparado para otro tipo de la soberanía, por exacto, supuesto. La soberanía. Inclusive, por ponerte un ejemplo, en la detención de un sospechoso, la policía trata de someter y neutralizar a la persona causándole el menor daño posible. Un soldado no tiene el conocimiento técnico para hacer eso. Es diferente la función. Obviamente el soldado es matar, porque para eso han sido entrenados. No quiere decir, con eso no me refiero que el cuerpo castrense no esté entrenado para lo que debe ser. Obviamente que sí, pero no para seguridad pública. Eso le corresponde a la Policía Nacional Civil. Ahora, esta es una posición electoral y yo le voy a plantear esta pregunta extensivamente tanto a Óscar como a Juan José Martel. Inicio con usted. ¿Esta es una decisión meramente electoral o es una íntima convicción del Ejecutivo de sacar al ente castrense? Y esto se lo planteo por dos razones. La primera es porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que les ordenó que la Fuerza Armada no podía seguir de acciones de acompañamiento a la PNC. Ajá, sí. Y hace 2 semanas el ministro Munguía Payés dijo, hay presiones para que la Fuerza Armada se retire de una vez por todas. Sí. Es decir, ¿realmente es un convencimiento o es una mera fachada precisamente de cara a los eventos electorales? Básicamente yo me atrevo a decir que es de carácter electoral porque lo tenemos muy cerca. Sin embargo, para abonarle lo que decía Sergio, hace un año, en el 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, con sede en Washington, le pidió a El Salvador retirar al ejército de las labores de seguridad pública. Y en su momento el canciller Hugo Martínez lo dijo, a medida que la delincuencia baje en el país, se van a ir retirando los soldados de las tareas de seguridad pública. No baja, es decir, o sea, con este efecto hemos visto de que no ha sido nada temporal. Se están perpetuando y no sabemos hasta qué momento va a dejar de ser temporal. Lo dijo... Bueno, las medidas extraordinarias dejaron de ser extraordinarias para convertirse en ordinarias. Sí, se ha vuelto algo perenne. Y yo creo, Sergio, también que es muy importante, es concomitante, pues, el sistema judicial con la Policía Nacional Civil. Y yo creo que es un punto a tratar aquí en este día, con la cuestión del fiscal, el abandono que se le ha tenido. Vamos a hablar de eso más adelante porque lo tengo sobre el tintero. Excelente. Óscar Lemus, sobre esta misma línea, voy con usted. Habría que definir primeramente qué es lo que el señor presidente de la República ha querido hacer con los salvadoreños. No con los delincuentes, sino que con los salvadoreños, porque el tema es meramente picoso, dado que uno se hace la pregunta. El señor presidente de la República dice... nuevos militares y policías a un plan de seguridad, a reforzar un plan de seguridad. Cuando uno lee eso, se hace la interrogante. Nuevos elementos de las militares y policías y los 3 batallones de seguridad especializados que lanzaron en su momento, que era la panacea para poner el orden en El Salvador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De eso está refiriendo? Sí, claro. No, pero esos fueron borrados del mapa. Sí, pero ¿qué pasó? Era con el fin de poner orden en la seguridad de los ciudadanos. Pero vamos a ver. Como eso fracasó, hoy nos meten otro show electoral, porque el punto es que es un show publicitario, pero a la vez es un elemento meramente electoral. ¿Por qué electoral? Porque ¿quién puede decir que el hecho de ir a cuidar hospitales, de ir a cuidar los parques, de ir a cuidar las paradas de buses, de ir a cuidar las universidades y los colegios, con eso estamos contrarrestando realmente las extorsiones, realmente la amenaza de lo que está más dañino, que es quitarle la vida a los seres humanos? Yo quiero aprovechar este momento para hacer una profunda reflexión a los salvadoreños. Que le exijamos al señor presidente de la República y a su gabinete de seguridad
que le digan a los salvadoreños, ¿dónde está la política nacional de seguridad, de defensa del Estado? ¿Por qué digo esto? Porque si el Ejecutivo no tiene una política de defensa nacional del Estado, por eso es que todo lo que está sucediendo es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque de la política nacional de seguridad se desprenden los distintos planes estratégicos para hacer efectivo la operación, llámese de como se llame, ¿verdad? En ese sentido, nosotros vemos que el gabinete de gobierno no le ha podido presentar al señor presidente ningún plan estratégico, sino más bien los viceministros o ministros que llegan a esas carteras llegan a inventar y hacer nada más de los medios de comunicación un meramente foro de periodistas. ¿Por qué? Porque en esencia la delincuencia, ni con la mano dura, ni con la super mano dura, ni con esta que dijo mano blandita aguada de amistad, ha logrado penetrar en lo que al pueblo tiene en constante luto y dolor. Ese es el punto para nosotros importante. Pero revisando nuestra Constitución, uno advierte que en el artículo 68 de nuestra Constitución, numeral 12, le dice al señor presidente de la República qué debe hacer con la Fuerza Armada. Y meramente por mandato constitucional, la Fuerza Armada está para garantizar la soberanía nacional y la integridad del territorio. Si el señor presidente está haciendo uso de ese instrumento que es nuestra gloriosa Fuerza Armada, el mensaje que percibimos es entonces que se ha roto la paz interna de los salvadoreños. Y si se ha roto la paz interna, se ha también dado al traste con la seguridad pública. O sea, ¿usted le adjudica un Estado fallido? Por supuesto, por supuesto. En ese sentido, si él está haciendo uso de nuestra Fuerza Armada para dar seguridad ciudadana, es porque ya no controla lo que es la delincuencia. ¿Y eso qué pasa? Al romperse la paz interna del país, es donde la Constitución le faculta al presidente hacer uso de la Fuerza Armada. Pero ideológicamente, porque usted es un hombre de política, ideológicamente, ¿cómo queda el FMLN? Criticaron la Fuerza Armada cuando ellos eran guerrilleros. La mano dura de Tony Saca también. Ok, pero adicionalmente, después de los acuerdos de paz, determinaron que la Fuerza Armada, bajo modificaciones con la Constitución, solo era precisamente para lo que usted señalaba y la Policía Nacional Civil, pero ellos terminaron ocupándola. ¿Cómo queda ideológicamente la fuerza? ¿Cómo queda el FMLN? ¿Se contradice? Por supuesto que es una total contradicción, y lo más nefasto de todo esto es que ellos, los que dirigen no solo el aparato de seguridad, sino también el propio Ejecutivo, ambos. El presidente y el vicepresidente han sido comandantes guerrilleros entrenados para contrarrestar una insurgencia militar o una acción bélica. Ellos han sido entrenados como guerrilleros para hacer una labor de terrorismo. Pero están en la disposición de hacerlo cuando se ha divulgado, no solamente por el testigo, sino que por el Faro, que ellos le dieron plata a la guerrilla, a las maras. ¿Cómo van a implementar eso? Ahí viene el problema. Mira, hay que acotar la historia, porque si no los jóvenes no van a interpretar muy bien lo que está sucediendo. Y es obligación de nosotros los mayores orientarles un poco. El origen real del FMLN es de aquellos que andaban huyéndole a la Guardia Nacional, a la Policía de Hacienda, a la Policía Nacional. Ese es el espíritu con el cual se fueron a las montañas, sobre pretexto de que había que erradicar la injusticia social, la opresión yanqui a los militares. Así fueron las consignas de ese momento. Entonces la FMLN tiene un compromiso moral con la delincuencia. Y hoy que están en el Ejecutivo, obviamente se convierten hasta en financistas, porque el hecho de que le están dando $250,000 para hacer un pacto de no agresión de muertes, imagínense qué negociación más
turbia la que se echaron. Voy con usted, aguántame un ratito. Okay. Juan José Martel, su opinión. Yo creo que lo que hay es un conjunto de medidas que el mismo gobierno ha calificado de extraordinarias. Nuevamente, no tenemos un plan de seguridad y no sabemos si estas medidas extraordinarias son parte de un plan de seguridad integral más global que al menos públicamente no lo conocemos. No tenemos ahorita un plan de seguridad o en 3 años plan integral. No hemos tenido un plan integral. Nunca lo ha habido. Okay. El problema de la delincuencia, Sergio, no empezó hace 8 años, empezó mucho más atrás. Hubieron planes fallidos, planes que fueron más propaganda mediática que realidad, que efectos en la realidad. En los gobiernos de Arena. Y no sucedió nada. En los gobiernos de Arena. ¿Cuál ha sido la falla de fondo? En primer lugar, que no tenemos un plan integral. Un plan de esta naturaleza requiere, en primer lugar, un alto componente represivo por el nivel de desarrollo que tiene la delincuencia. Debe de tener elementos de prevención para evitar que nuevos jóvenes se integren a los grupos delincuenciales. Debe de tener readaptación en lo que sea posible para poder devolver a la sociedad jóvenes que hayan delinquido y que estén dispuestos a cambiar su actitud. Y tiene que haber atención a las víctimas. Este es el primer error. No hay un plan. Pero eso no ha este habido en el plan, pasado, Sergio, José Martel. no ha habido. Okay. ¿Dónde están los planes de prevención? Bueno, pero yo le ¿Dónde están los planes de seguridad? Ok, quiero preguntarle los sobre planes de readaptación. Sobre esas líneas. Fueron 400... Las cárceles han sido contenedores de gente, pero no ha sido. ¿Dónde están los programas verdaderos de readaptación? En la administración de Tony no Saca se destinaron, si me equivoco, por favor ustedes me corrigen, $400 millones para un fideicomiso, además del fideicomiso para las pensiones, un fideicomiso para seguridad que al final se terminando como $500 millones, que luego nos dimos cuenta que esa plata sirvió para otros fines, según el fiscal general nos dijo, y que al parecer es parte de la imputación al señor Saca. Juan José Martel, tenemos un impuesto focalizado, ya vamos a hablar de eso. El tema es que hay tanta plata y la gente no ve resultados. Efectivamente. Los dos errores son, por un lado, falta un plan integral. En segundo lugar, que ya señalé sus componentes. En segundo lugar, el problema de la delincuencia es tan grave, tiene raíces estructurales, como otros problemas que se han venido agravando en el país, y por lo tanto una sola fuerza política no lo puede resolver. Ese fue en parte el error de Arena, que creyó que lo podían arreglar ellos solos, y ese es el error que está cometiendo actualmente el gobierno, que cree que no necesita de los demás. Un verdadero plan de seguridad requiere definitivamente del acuerdo, del concurso de todas las fuerzas políticas. De lo contrario, si no hay unidad nacional, es imposible enfrentar un problema tan complejo. Pero no solo eso, requiere también apoyo ciudadano, apoyo de organizaciones sociales, de sectores empresariales. Si no hay un esfuerzo de conjunto para enfrentar esta temática, lo que vamos a tener son medidas aisladas que por lo general generan un efecto positivo inmediato y de corto plazo. A mí no me cabe duda que en el Gran San Salvador por un tiempo va a bajar la criminalidad. Hay presencia militar, hay más presencia policial. Lo disuasivo siempre genera un momento de frenar. Pero ¿qué es lo que pasa? Las pandillas mutan, las pandillas evolucionan o involucionan según como lo quieran ver, y a la vuelta de un tiempo ellos han aprendido cómo enfrentar ese plan de seguridad. Eso pasó con la mano dura, eso pasó con la mano súper dura, eso pasó con la tregua, y de cada uno de estos procesos, de cada uno de estos planes, las pandillas salieron fortalecidas. ¿Por qué? Porque son medidas aisladas de un solo partido que no son parte de una visión global. Yo creo que sí tiene un componente electoral. Ahora todo lo que se haga ya a menos de 6 meses de las elecciones, obviamente tiene un componente electoral, pero también tiene un clamor ciudadano. La gente ha estado muy preocupada en los últimos tiempos. Las medidas de seguridad que se implementaron en abril del año pasado llegaron también a un tope y a una caducidad.
y los resultados que dieron obviamente fueron momentáneos, pero a la larga la dinámica continúa, y aunque tenemos todavía menos muertes que hace un tiempo, pero si uno revisa, el número de muertos poco a poco va subiendo y no tarda en alcanzar las cifras alarmantes que teníamos a finales del 2010, del 2015, principios del 2016. Por lo tanto, yo creo que no se trata de oponerse a estas medidas. De lo que se trata es de exigirle al gobierno que no puede continuar con medidas aisladas si no le entra globalmente al problema y si no hace un esfuerzo de concertación con la sociedad y con las distintas fuerzas políticas para enfrentar este asunto. Ok, voy a hacer una pausa. Recuerde que nosotros no paramos la entrevista. Ahora que le vamos a dar paso a nuestros anunciantes, seguimos transmitiendo en Facebook, y parte de las preguntas que usted nos está trasladando, precisamente se las vamos a articular a nuestros invitados para que le den respuesta. Acompáñenos, vamos a una pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Fuimos a las calles de San Salvador y abordamos con las cámaras de Canal 33.8 en punto a pueblo salvadoreño. ¿Qué considerarían ellos con relación a la efectividad y al número de más presencia militar en las calles para las tareas de seguridad pública que se está articulando por parte del gobierno? ¿Cuál fue la opinión? Y eso nos dijeron. Escuchemos. El hecho de que tenga un carro militar funciona como un disuasivo, pero realmente quizás, seguramente es por las elecciones, porque no son actuaciones que se ven en el transcurso de todo el periodo presidencial, sino que solo se ven exactamente cuando ya van a haber elecciones cerca. Creo que para mí no es la forma adecuada para erradicar la violencia, porque creo que sí estamos llamando más violencia, porque las personas que andan en esos actos delictivos creo que se van a organizar mejor para poder hacer sus cosas, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad?, que solo lo estén utilizando como algo estratégico del momento, ¿verdad? Y que después ya no estén por acá y se vayan a otro lugar, ¿verdad? Sí puede ser que estén en un punto que tenga que influir en elecciones presidenciales, porque los militares siempre han estado, pero nunca se ha hecho uso de ellos. Soy de las personas que piensan que a veces es por show, ¿verdad? De que solamente fingen que están cuidando, van a los mismos lugares. Y hay algunos que tendrían que ir también a cuidar, que son más peligrosos todavía. Así que sí considero que tienen que ser en todas las zonas, no solamente en las mismas. No creo que merme la delincuencia, debido a que la delincuencia es un factor demasiado amplio. Entonces, recuerda que violencia genera más violencia. Ok, esto fue lo que nos dijo la población salvadoreña para aquellos que estaban escépticos diciendo de que ciertamente nosotros habíamos esbozado de que esto tenía tintes electorales. La población salvadoreña lo dijo. Luis, quiero conversar con Oscar y Juan José Martel, porque estas tomas fueron realizadas en el redondel del Salvador del Mundo, así como en diferentes puntos. Ya voy a presentar un operativo que se realizó en una terminal de Oriente y un control vehicular. Y yo deseo preguntarles a ustedes, es decir, el tema no es que seamos negativos, sino que pragmáticos. Cuando uno sale, por ejemplo, del canal, cuando uno sale de un evento familiar y muchas personas han ingerido algún tipo de bebidas alcohólicas o algún tipo de personas quieren evadir controles. Luis, yo nada más, como cualquier otro salvadoreño, ingreso a Waze y el Waze me dice a dónde están los controles vehiculares. De la misma forma en que al delincuente le van a decir a dónde están los controles militares. Es decir, ¿cuál es la diferencia de todo esto? Cuénteme. Sí, yo creo que no habría demasiado, pues, porque la misma tecnología le favorece tanto a la delincuencia como a la gente común y corriente que anda en las calles. Sergio, hay algo muy importante. Se habla lo de la importancia de la prevención en el aspecto de registros preventivos, la represión del delito. Sin embargo, Juan Martel mencionaba algo importante, que es necesitamos conocer las causas estructurales de la delincuencia, pero básicamente ya se conocen, Sergio.
El problema es que a los diputados no les interesa realmente, diputados, los que han estado en el Ejecutivo, me atrevería a decir que quizás a la mayoría. ¿Por qué? Porque ya se conoce que el factor social es determinante para la creación de estas estructuras criminales. Hogares desintegrados, poco acceso a las escuelas públicas. Es decir, las mismas maras y pandillas se han dado la tarea de ir a reclutar a los centros educativos a los jóvenes y niños. Yo quiero enlazar varias cosas, caballeros, que ustedes me ayuden, porque la población salvadoreña me escribe y me dicen uno de ellos, por ejemplo, yo veo con nostalgia lo que sucede en otros países. Nosotros tenemos la delincuencia, Juan José Martel, y yo no quiero generalizar, pero lo mismo que sucede en Guatemala ha sucedido en El Salvador. Vemos nosotros donde el señor Jimmy Morales se ha tratado de blindar simple y sencillamente para no dar a conocer quiénes son los financistas. Sí. Aquí ha sucedido lo mismo. Sí. Vimos nosotros cuando hicieron reformas a la ley de extensión de dominio porque en la operación Jaque estaba muy bien para los mareros. Cuando tocaron a los políticos, entonces hay que reformarla. Este tema, estamos hablando de delincuencia, corrupción, impunidad, le quita la velocidad de competitividad a un país, le quita la velocidad para poder avanzar, pero mire qué interesante, porque acá se le ha planteado el grado de corrupción para muchos en las aduanas y no se hace nada, pero los camioneros de Guatemala sí fueron a hacer una huelga del otro lado, pero no nosotros. Pero en Guatemala el pueblo salió a balanzarse contra los políticos que los querían quemar. Para muchos parecía una idea extraordinaria y digna de emular para algunos. Exacto. Porque aquí no sucede nada. Sergio, aquí en el país el fenómeno que se está dando, Sergio, es con los movimientos sociales. Es decir, que el cambio de gobierno en El Salvador favoreció para que la población tal vez despertara de una forma diferente. No la toma de calles como hacía el FMLN cuando gobernaba Arena, sino que los movimientos ciudadanos que se han ido conformando. Y es decir, ha sido bien recibido en el aspecto que han generado un buen lobby en muchos aspectos políticos. Y no me atrevería a decir que muchos de ellos pueden terminar convirtiéndose en partidos políticos. Yo creo que es la coyuntura actual importante para despolarizar el país. ¿En qué sentido? Ambos partidos políticos se han visto involucrados con las maras y pandillas. Hay grabaciones de video, audio, yo creo que para nadie es un secreto, inclusive hay muchos candidatos a alcaldes, diputados, qué sé yo, que les debería dar pena realmente estar postulándose después de haber aparecido en esos videos. ¿Y tú crees que les da pena? Lamentablemente, por lo visto, creo que no. Y ahora son candidatos. Es increíble, Sergio. Yo creo que eso es lo que debería indignar más a la población y a la hora del voto por rostro tomarlo muy en cuenta, porque es decir, que ellos conocen a los pandilleros, han conocido la criminalidad que está en el país. Estas personas, Sergio, no son criminales comunes y corrientes. El tipo de delitos que están cometiendo los descuartizan a las personas. Es decir, encuentras cabezas en carreteras, cuerpos desmembrados. O sea, yo creo que es inaudito, yo creo que es muy preocupante. Y los políticos no lo han visto así, sino que lo han visto nada más como un rédito político. Tenemos al expresidente asilado en Nicaragua, que él inclusive en la asamblea de la ONU lo dijo, pues que el gobierno de él se jactaba de haber bajado los homicidios. Realmente cuando le favoreció, lo decía abiertamente. Ya cuando comenzaron los juicios, los últimos que tuvimos, ya nadie se quería hacer cargo. Ese es el punto, pues yo creo que la población no es tonta en ese aspecto. ¿Sabes? Ahora, ¿tú crees, Oscar Lemus, que la situación realmente es funesta a tal grado que no solamente es herencia de una persona que negoció con las maras a cambio de tener simple y sencillamente intereses particulares políticos para poder alcanzar determinadas magistraturas? ¿Tú crees y sos compatible con Luis Contreras cuando dicen los políticos deberían de entender? Tú tenés un indicio así de mínimo que los políticos realmente han entendido y a los cuales ellos se referían a los dos partidos que se reunieron con maras. Por supuesto, si esto es... ¿Tú ves algún indicio que ellos han entendido? Si tenemos que los políticos están cambiando. Sí están cambiando, vea, ¿por qué reformaron la ley de extinción de dominio? Precisamente porque hay diputados que están pisoteados, están salpicados con actos de corrupción que todavía no se han develado y que están ahí todavía algo otros en probidad, pero es evidente, tenemos un diputado de Chalatenango
como no, porque han entendido es que están haciendo todas las maniobras que están haciendo. Si no lo hubiesen entendido, hubiesen dejado pasar normalmente como estaban las cosas. Pero como ellos dicen, oh, la regamos aquí con estas leyes, hoy reformémosla, porque han entendido, lo están haciendo porque saben que esa ley les beneficia a ellos. En aquel momento la vieron como la posibilidad de que otros iban a ser los perjudicados. En este caso, hoy les abarca a ellos también. En ese sentido es que se han adelantado a hacer toda esta reforma. Los indicios de delincuencia en la política son evidentes. Tenemos varios diputados procesados por narcotráfico y lavado de dinero, que algo otros tienen incidencia. Y recordemos aquí, no voy a ser tan señalativo, pero en el periodo de la administración de Elías Antonio Saca, muchos jueces se nombraron a propósito de, y se los heredaron ¿a quién? Al funesto, y hoy el funesto dejó cimentada la delincuencia, habiéndole dado las grandes oportunidades que le dio, no solo en espacio, sino también económicamente. Y este gobierno, que hoy es de sangre roja del FMLN, viene a hacer negociaciones para ganar la presidencia, de tal manera que eso es lo que logramos saber. Esa es como la punta del iceberg de lo que estamos viendo, de esos 250 mil dólares que le dieron a la delincuencia. En primera vuelta. ¿Qué más no hay detrás de todo esto? Esa es la gran interrogante. ¿Qué más beneficios no hay detrás? Bueno, ahí mismo señalemos por qué si los que están privados de libertad no tienen recursos, porque hay que ponerles una tienda institucional en los centros penales. Es ilógico esto. ¿Quién se beneficia entonces de los mismos delincuentes que están privados de libertad? Ok, déjeme compartir con usted para que siga participando una nota de Teleprensa que tenemos nosotros para, precisamente a efectos de ilustración, de un operativo que ya con antelación me refería a esto, vehicular y en la terminal de Oriente de nuestro país. A continuación, te la presentamos. Alrededor de 35 elementos policiales de diferentes unidades se concentraron en esta terminal. Nos apoya personal de la División Fronteriza, ¿verdad? Personal de la Fuerza de Tarea Centro Histórico también, personal del área de motorizados también, que es un esfuerzo que estamos haciendo de forma coordinada. La misión es garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que se realizaron minuciosas revisiones en los autobuses. Es prácticamente el registro de personas sospechosas, registro de autobuses y también el registro de mochilas de personas o maletines que nosotros consideramos sospechosos para poderlas intervenir. Aunque el índice de violencia es bastante bajo en esta estación, la policía reitera que se cometen diferentes delitos. El más común es el robo, ¿verdad? Más que todo en las cuestiones de celulares, que tal vez las personas no tienen tal vez el control o no se fijan, pues que la persona que va a la par sacan sus celulares y inmediatamente estos son pues robados, ¿verdad? La población espera que estos procedimientos sean permanentes y no una medida temporal. Sería bien implementar la seguridad más para poder caminar un poco más tranquilo. Está todo bien, perfecto, porque enteramente está bastante pegado en todos lugares y así se ve un poco más o menos de seguro. Hace falta bastante presencia policial para mayor seguridad de todos los ciudadanos. Este tipo de acciones se realizaron en diferentes puntos durante las horas de mayor afluencia de personas. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Ok, Juan José Martel, por favor. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo de un operativo en que la gente se siente momentáneamente segura, es obvio. El problema es, insisto, que estamos enfrentando medidas aisladas. Yo insisto en la necesidad de que hayan planes. Más adelante la delincuencia puede salir aún más fortalecida. Y es que ustedes han dicho algo que es importante, especialmente tú, Sergio. ¿Hay conciencia en el estamento político de esta situación? Yo digo muy poca. Que muchos de los candidatos pueden estar involucrados, y como tú dices, hasta van de candidatos. Mira, el problema no es que vayan de candidatos, el problema es que los elige la gente. Y los vas a ver sentados a muchos de ellos de nuevo en sus curules. Ese es el problema de fondo. Por otro lado, no solo es un problema del estamento político. Yo no soy muy amigo de generalizar
y decir los políticos son malos, los empresarios son honrados, los curas son célibes. Pero No. usted piensa, Juan José, que el problema es de la gente que los elige, porque si usted llega a su casa y le dicen solo esto hay de cenar, hay que morir ahí. Y si los partidos políticos, que son los responsables de indagar, de verificar que el diputado suplente, como en el pasado, que era narcotraficante, pollero, no le estaba financiando la campaña con tal de que a mí me dieran fuero, ¿no cree que son los responsables los partidos políticos? Yo creo que en una planilla va de todo. Pero la gente escoge a quienes escoge, a los que hacen más publicidad, a los que hacen más propaganda. La propaganda no es gratis, y tú lo sabes, la propaganda se paga. Sí. ¿Quién paga eso? ¿Cómo es posible que hayan campañas de diputados que cuestan $250,000, que cuestan hasta $500,000, cuando un diputado en 3 años puede llegar a ganar unos $150,000? Sale más pobre. ¿Cómo es realmente. posible eso? Es decir, la gente tiene que comenzar también a entender esa situación. Ahora, yo no te puedo decir que todos los que van en la planilla del partido X son malos, pueden haber varios. Buenos y pueden haber varios malos. Insisto, yo no soy amigo de las generalizaciones porque es muy fácil querer resolver un problema por esa vía y en el fondo lo que se hace es crear una nube de más oscuridad frente al problema. La gente tiene que aprender a decidir. La ciudadanía tiene que aprender a tomar decisiones. En ese sentido, las elecciones pueden ser una oportunidad para cambiar o puede ser nada más un mecanismo para elegir más de lo mismo. Pero hombre, no solo hay diputados presos por narcotráfico, también hay empresarios, ¿no? Correcto. Y por eso son malos los empresarios y por eso no tienen conciencia, no. Igual que en el estamento político hay de todo. Hay también ciudadanos, hay profesionales, hay abogados que han sido condenados o están detenidos porque se les acusa de ser parte de las estructuras delincuenciales. Y por eso voy a decir yo que todos los abogados son malos. No, simplemente creo que una de las cosas que nos está haciendo mucha falta en este país es enfrentar los problemas con mucha seriedad y con mucha objetividad. Para mí, las generalizaciones no son la solución de los problemas. Las generalizaciones lo que hacen es muchas veces tirar una nube que oculta las verdaderas raíces del problema. En ese sentido, hay algo que es importante, fíjate. Uno de los mejores criminólogos que hay en el país, pues no sin menospreciar a nuestro amigo, que además es un experto en seguridad, Ricardo Sosa, señala la importancia de la investigación científica pericial del delito. ¿De qué sirve montar un espectáculo mediático con capturados si al poco tiempo no se tiene capacidad en el momento ya de judicializar los procesos, de probar y terminan saliendo libres? Y tenemos ya varios casos de políticos y casos de empresarios, porque por ambos lados hay. ¿Por qué no se hace un esfuerzo por fortalecer la capacidad investigativa, tal como lo señala Ricardo Sosa, que es un experto en el tema de seguridad? Y ya vamos a entrar al tema de los fondos de la Fiscalía, que también no basta solo con darle fondos a la Fiscalía, hay que orientarlos hacia el área de investigación del delito. Juan José Martel, que desde que yo estoy chiquito empiezan con palabras románticas de que hay que fortalecer las instituciones para la persecución del delito y que puedan contribuir en los órganos de prueba, y mi madre es una rosa, mi padre es un clavel, y yo eso se ha hecho. Nunca y desde se ha hecho, que estás chiquito hay delincuencia. Es decir, los problemas que habían cuando vos eras pequeño no se han quitado, ahora, no se han resuelto. Y las soluciones que se han planteado no se han puesto en práctica. Por lo tanto, hay derecho de seguir en esa línea romántica, hay derecho de pensar y hay derecho de señalar la necesidad de planes integrales, que no lo va a hacer el gobierno, que no lo va a hacer el estamento político, va a seguir el problema. ¿Quién lo debería de hacer entonces? Tiene que haber un esfuerzo social, y yo insisto, van a haber elecciones. O sea, debería suceder que ahí la ciudadanía pueda pasar factura. Ok, les voy a plantear una cosa. Miren, el señor Jimmy Morales recibía un sueldo del ente castrense allá, y él justificaba que él era el comandante general. En ningún lado de la ley lo dice.
Sin embargo, yo pensé que de pronto él, con mucho respeto, se había acabado el tiempo de humorista, de contar chistes y hacernos reír, pero parece que no, él siguió queriéndonos todavía sacar carcajadas. Lo que me llama la atención es que luego que el hijo, ¿y por qué traigo a Guatemala? Mire qué simpático, el hijo y el hermano procesados por lavado de dinero, él trata de declarar non grato al señor de la CICI. ¿Sí? Perfecto. El tema es que en Guatemala, Juan José, han puesto letreros en los restaurantes, aquí no entra ningún diputado a comer, humillándolos. No es más, solo eso. Luego que se tomaron el Congreso, dijeron que les iban a dar fuego. ¿Por qué no pasa nada en este país? Es paulatina, eso es paulatino. Yo creo que poco a poco la población... Paulatino? Desde la fundación de Roma es paulatino. No, realmente aquí han habido cambios, Sergio, en el aspecto... Sí, no, y con los movimientos sociales se está viendo. Lo que pasa es que se está haciendo, pienso yo, de una forma más estratégica. Sin embargo, puede que lleguemos a esas situaciones, Sergio, lo que tú dices, de llegar es decir, a un lobby de la población civil de esa forma. Mira, el problema en Guatemala es que el narcotráfico, el crimen organizado, se apoderó por completo del Estado. ¿Y aquí no, Juan José? Aquí hay infiltración, pero no podés comparar nuevamente. Hay que saber hacer las comparaciones, o las hacemos en serio o no. Aquí en El Salvador hay infiltración de los grupos criminales en el Estado, sí lo hay. Y debe de investigarse y debe de irse a fondo. Pero en Guatemala lo coparon, por eso fue necesaria las CICIES. Y por eso hubo presión frente a ello. Y la prueba que tenés del nivel de copamiento que tienen es que no se lograron en Asamblea Legislativa los votos para poder iniciarle un proceso al presidente de la República, se va a volver a intentar, que no era condenarlo. El día de mañana se vuelve a intentar. Era condenarlo. Ahora, hoy hay presión ciudadana. Ahora, la presión ciudadana surgió de la noche a la mañana. No, fueron procesos. En la medida en que la gente va tomando conciencia, presiona. Yo no me quiero referir a que si ese es el método, humillar gente o quemar a alguien, no. Pero sí hay diversas formas de presión ciudadana, incluyendo la presión cívica, que en un momento dado funciona. Y aquí tenemos la posibilidad Oscar, de las elecciones. Ayúdeme algo. Si todo el mundo sabe que en la Tutunichapa venden droga, si todo el mundo sabe que en el García Flamenco le venden los logos que le roban a los carros, si todo el mundo sabe qué diputado anda en el cartel de Texas, si todo el mundo sabe qué diputado no puede justificar por qué no hacen absolutamente nada, ¿qué más procesos años luz? Es decir, ya hubo un terremoto en México, luego va a venir otro terremoto, va a venir el fin del mundo, va a venir el Señor y le vamos a decir es que estábamos en un proceso. Precisamente por eso es que nosotros nos pronunciamos, porque debe hacerse las gestiones pertinentes para instaurar unas CICIES, y ese será lo que el pueblo salvadoreño debe de vislumbrar el 4 de marzo del 2018. Hay, por lo menos en Fraternidad Patriota Salvadoreña, hombres y mujeres verdaderamente patriotas que están anteponiendo el interés de la patria ante el interés personal, y estamos haciendo un gran esfuerzo por llegar a la Asamblea Legislativa a poner orden. Ese es un mercado negro donde se compran voluntades y conciencias. Y bien se ha dicho, el narcolavado tiene incidencia en partidos políticos, y eso es lo que ha hecho que hayan leyes todas añadidas y que los diputados, en alguna medida, muchos de ellos son títeres de estos que les financian sus campañas políticas. Ok, me voy a ir a una pausa. Al regresar vamos a abordar por qué el Gabinete de Seguridad deja fuera a la Fiscalía que reciban dinero producto del impuesto a la telefonía, pero adicionalmente fíjese que no sé por qué se me ha venido a la mente que la vez pasada también con el impago que iban a hacer de las pensiones, le querían quitar pistillo a la Fiscalía, pero adicionalmente fíjese que a la Fiscalía en el presupuesto general de la Nación no le aumentaron, fíjese, pero hay que vigorizar la investigación científica. Pausa, volvemos. Ok, vamos a seguir la idea que usted estaba desarrollando y luego voy con Luis. Gabinete de Seguridad deja fuera a Fiscalía que recibían dinero producto del impuesto a la telefonía. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si bien es cierto, la urgente necesidad que vive la familia salvadoreña de no seguir más en luto y dolor de este asedio que le tiene la delincuencia, significa entonces que un mecanismo para que la Fiscalía sea inoperante
es que no se le provea de todos los recursos necesarios para que sea más diligente. Y en ese sentido es estar acuerpando a los actos de delincuencia. Inoperante contra la delincuencia común, raterismo, de todo lo que tenemos, cartera, o contra los políticos mismos. Todo lo que tenemos, porque la Fiscalía, por mandato constitucional, es la directora de la investigación de todos los niveles. En ese sentido, la Fiscalía se ve minorizada cuando no se le da los aportes que deben de dársele. En ese sentido, prácticamente a través del Ejecutivo, a través del Judicial, el Legislativo, debe de hacerse una cooperación para que se profundice más la investigación. Y ahí es donde le digo, el organismo de inteligencia del Estado debe de dejar de andar vigilando políticos, debe de andar vigilando empresarios, sino más bien dedicarse a la seguridad y a la defensa de la nación. Y eso no lo está haciendo el organismo de inteligencia del Estado. O sea, ¿usted no cree que van a reelegir al fiscal general? En este caso, ¿cómo lo van a reelegir si él ha pegado algunos toques muy buenos? Y en ese sentido, yo sé que tiene en la gaveta muchos procesos que lo están presionando, y él ya lo dijo, el hecho de que hayan amenazas, y yo le digo, me solidarizo con la amenaza que tiene el fiscal en respaldo a que debemos de estar al lado de él, porque esa amenaza es real. ¿Por qué es real? Porque él está investigando casos no solo de pañusos, sino casos profundos. Cuando tocan estructuras de las pandillas, hay políticos detrás de estos negocios. Por eso es que el fiscal es amenazado de uno o del otro lado. Ok, Luis, ¿voy con usted? Sí, la seguridad pública, Sergio, como lo dicen los compañeros, se ha manejado siempre de carácter político. Y el hecho de haberle quitado presupuesto al fiscal, no apoyarlo, no acuerparlo como debe de ser, es grave, pues, y es muy preocupante. Da tristeza ver cómo los embajadores de otros países se pronuncian a favor de apoyar al fiscal y no al gobierno. Pues cuando se le pregunta a funcionarios del gobierno o a algunos diputados, dicen que él debe de poner denuncias, que debe de hacer las cosas más serias para que no pase ese tipo de amenazas. Pues, es decir, no se ve una preocupación real por la seguridad física del fiscal y todos los que me dice una amiga televidente, un investigador me dijo de que le han quitado el bono de $53 que tenían, ¿es cierto? A un investigador le han quitado el bono. A los investigadores de la policía le han quitado el bono de $53. Mire, este es el colmo, Sergio. Sí. A los agentes que son los operativos, los que andan dejando sus pellejos en los cercos, capturando delincuentes, nadie les da incentivos, pero los oficiales en su mayoría les están recetando incentivos que deberían ser para los agentes que están haciendo realmente las operaciones en el territorio. Y no solamente los incentivos, sino que ya que toca el aspecto de los policías, el compañero... los policías son el escudo básicamente ante la delincuencia y la criminalidad que tenemos actualmente. Y el gobierno no ha creado unas estrategias a profundidad para protegerlos a ellos y a sus familias. A la fecha tenemos más de 20 policías asesinados. Y lamentablemente, primero Dios no sea así, rebasemos la cifra el año anterior. Ya hubieron miembros del GRP. Eso, exacto, eso se ha vuelto habitual. Así como la muerte que la vemos a diario de personas civiles. Y yo creo que lo peor que puede pasar para nuestra sociedad civil es ver muertes a diario. Y hoy estamos viendo muertes de policías. Y no se ve una respuesta clara para protegerlos a ellos y a sus familias. Eso es lo preocupante. Y el fiscal, como lo decíamos, está solo en esta lucha. Y para que la seguridad pública tenga una coordinación efectiva, necesita la parte social, que el apoyo sea de la sociedad civil, el apoyo político, que lleguemos a unos acuerdos de las fuerzas políticas, en este caso, tanto el FMLN como Arena, y un apoyo real a la Fiscalía. Pues para eso se supone que se tiene el impuesto a la seguridad, para saberlo repartir proporcionalmente en base a las necesidades que tiene cada institución. Es decir, no se ha priorizado como debe ser. Ok, dice la Fiscalía General de la República que de los $111 millones recibidos solo en el impuesto de seguridad, le dieron a la Fiscalía únicamente 7 millones. Y no tienen para terminar el año. Acá lo tengo, para efectos de ilustración y de respaldo, porque de pronto no faltará aquel que empieza a arremeter contra su servidor, como lo hacen todos los días, tratando de callar a Sergio Méndez todas las noches. Gabinete priorizó en su propuesta gastos a Fuerza Aérea. Fiscalía
dice que 111 millones recaudados y repartidos, solo ha recibido 7 millones. Juan José. Es que esas son las incongruencias cuando no se establecen las prioridades como parte de planes globales. Hace tiempo le dieron a la fiscalía dinero, en otra época, no en la época de este fiscal. Eran barriladas de dinero en efectivo que le dieron. ¿Qué lo hizo? Le dieron al fiscal que está en el sector 9 de Mariona. Sí. Exactamente. Y que no investigaba a los políticos. Efectivamente. Entonces se necesita definir con mucha precisión para qué sirve el dinero, pero cuáles son los objetivos, es decir, cuáles son los objetivos concretos a la hora de distribuir esos 111 millones. Se necesita, en el caso de la Fiscalía, fortalecer la investigación científica del delito. Se necesita más personal. Tenemos fiscales que tienen más de 100 casos a su cargo. ¿Cómo va a ser eficiente un fiscal? ¿De qué sirven los espectáculos mediáticos de una captura, de un allanamiento, si al poco tiempo esta gente sale libre porque por falta de pruebas un juez no te puede... la operación Tecana. Exactamente. Un juez no te puede simplemente condenar porque yo llegué a decir, mire, él cometió el delito, hay que probarlo. Eso hace mucha falta. En eso se necesitan recursos. Incluso yo diría, un verdadero plan de seguridad requiere muchísimo más dinero del que estamos pensando y por eso es que se requiere acuerdo y consenso nacional. Ok, le presento el collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Yo me desplazo. Producción, acompáñenme por favor para compartirlo con la población salvadoreña para efectos de ilustración de lo que está pasando en el país. Gobierno refuerza la capital con vehículos de guerra. El gobierno deja afuera a Fiscalía del reparto de contribución de seguridad, de lo que conversábamos hace un rato. Hay presiones internacionales para quitar la Fuerza Armada de tareas de seguridad pública, dijo Munguía Payés, a lo que me refería yo al principio del programa. Golpe a finanzas de la MS. Es una señal de avance, ha dicho la embajadora de Estados Unidos, pero un golpe por parte de la Fiscalía. Falso agente de la DEA enfrenta nuevo proceso por extorsionar a víctimas con $90,000. Señores, matan a 2 personas durante asalto en la Ruta 100 en Ciudad Arce. Capturan a una banda que asaltaba a usuarios de bancos y cajeros automáticos. Prisión preventiva para 8 policías acusados de asesinar a 4 pandilleros. Policía negoció cocaína con ex candidato a diputado. 10 casos de probidad listos para pasar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si la Corte nuevamente quiere proteger a más funcionarios que, dicho sea de paso, funcionarios que los eligieron a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Juan José, terminaba la idea. Yo creo que hay un collage de información que nos demuestra la gravedad del problema de la violencia y nos demuestra cómo hay infiltración en el Estado, pero también nos demuestra los esfuerzos que se están desarrollando. Yo no soy de los que cree que las cosas son blancas o negras. Yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el gobierno, pero también señalo y critico sus limitaciones concretas. Necesitamos ser muy objetivos en el análisis, muy serio. De lo contrario, ni este ni ningún otro problema vamos a resolver en el país. Lo que hay que recoger... Una amiga, caballero, porque quiero que usted ¿cómo se analice este tema? Diputada Patricia Valdivieso solicita este día que se le quite el fuero a los diputados en delitos menos graves, en delitos comunes. De la misma forma, yo deseo hacer la misma pregunta. Muy probablemente todos dirían que sí, pero, y lo deseo hacer con el mayor de los respetos, este es la misma retórica de una campaña electoral como aquel diputado que trae a colación que hay que aplicar la pena de muerte a sabiendas que él es abogado y a sabiendas que para reformar la Constitución se necesitan más de 9 años porque hay que tener un intermedio, pero le vende a la gente la idea que hay que meter la pena de muerte. Diputada Patricia Valdivieso pide eliminar fuero a los diputados o los funcionarios.
Es que ese es el problema. Ellos mismos van a votar para quitarse. Es que ese es el problema. Fíjense qué ilógico estos detalles. Cómo ellos que tienen los diputados que tienen para tomar decisiones importantes en la Asamblea Legislativa hacen ese tipo de propuestas sabiendo que no van a tener la concurrencia para los votos, ¿verdad? Entonces, esto es meramente otra parte de ganarse los espacios de los periódicos, ganarse los espacios noticiosos para hacer un show político. Nosotros creemos que son muy faltos de seriedad en ese tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque no los van a realizar en realidad. Pero retomando el punto esencial Juan José me acaba de acotar reiteradamente que el gobierno no tiene plan de seguridad. Y eso que hay que dejarlo muy evidenciado, que están haciendo prácticamente parches publicitarios, acciones mediáticas únicamente ante el asedio de no controlar la seguridad ciudadana. Esto es grave, Sergio. Y los salvadoreños deben de estar muy conscientes que tenemos un Estado fallido. ¿Por qué un Estado fallido? Porque cuando se hace uso de la Fuerza Armada es porque el orden jurídico constitucional ha dado al traste. Ya no puede la Policía Nacional Civil controlar la delincuencia. O sea, tipo la ofensiva, ya llegamos hasta el tope. Ya llegamos hasta el tope. Y ese es el problema, que están atirando una operación mediática, poniendo unidades militares a quitar, dicen ellos, a contrarrestar ¿a quiénes? Los miembros de la Fuerza Armada, si bien es cierto, tienen entrenamiento para el combate, ¿verdad? Pero también pueden ser disuasivos. Pero ¿a quiénes van a disuadir en este caso? Con Homer blindadas, con vehículos militares. ¿A los que andan cartereando? ¿A los que están quitándole el celular a la gente? Sí. No, realmente este es un show y los ciudadanos deben de estar claros que no podemos permitir que nos sigan dando a tol con el dedo. Hay una pregunta para Juan José Martel que un amigo televidente se la traslada. Obviamente estamos hablando de diferentes temas políticos. Juan José Martel, ¿el FMLN va a expulsar a Nayib Bukele? Yo creo que el FMLN... ¿Qué le dice el olfato a usted? Mire, el FMLN no quiere expulsar a Nayib. Pero quiere déjeme terminar. Quiere que Nayib renuncie. Él no lo va a hacer porque entonces el transfugismo. Eso no sé. Tú tienes la respuesta entonces. Nayib no quiere que lo expulse el FMLN. No quiere renunciar, quiere que lo expulsen. Entonces lo que hay es un pulso. Ni el FMLN quiere victimizarlo y el otro no se va a ir tan simplemente. Por lo tanto, lo que hay es un impasse. ¿Cómo se resuelven esos impases? Entendiéndose. A mí no me gusta lo que pasa en el FMLN, no porque yo sea de izquierda y no porque reconozca el esfuerzo que hace como alcalde Nayib Bukele. ¿CD no va a hacer coalición con el FMLN? Sino que estos problemas se resuelven dialogando, entendiéndose. Juan José Martel, ¿el CD no va a hacer coalición con el FMLN? En San Salvador no es que no vamos a hacer, no hicimos coalición en San Salvador. ¿De cara a las elecciones presidenciales? Eso está demasiado largo todavía. ¿No se está entendiendo con el FMLN? No, ni con el FMLN ni con ningún partido político. Conversamos con todos. Ok, pero una pregunta, porque le hacen a usted, usted es el político. El que el otro lo quiera expulsar, el que el otro lo quiera matar y el que yo lo quiera matar, ¿eso es un impasse? Efectivamente, es lo que he dicho. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven los impases? Entendiéndose. O sea, ¿no cree usted que en determinado momento pueden negociar, por ejemplo, lo voy a decir así, algún tipo de elección y terminan procesando por el Troll Center a Nayib Bukele? ¿No cree usted que de pronto lo terminan resolviendo en la sala de lo contencioso el que contrató a familiares y trae la inhabilitación del cargo? ¿No cree que por ahí puede venir? Es decir, en política puede venir, en política puede venir todo, pero no tenemos una bola de cristal para definir qué va a pasar. Esas son situaciones que pueden presentarse, pero que habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos. Sí. Estábamos hablando de la relación FMLN-Nayib. Sí. Para mí está en una situación de impasse, la deberían de resolver ambos con madurez y con seriedad. ¿Quién pierde más, Nayib o el FMLN? Creo que ambos pierden. Sé quién gana. ¿Quién gana? Arena. ¿Arena? Sí. ¿Por qué? Porque Arena va a sacar beneficio de esta problemática de división del voto tradicional del FMLN. Bueno, ¿ya lo está haciendo? Pero aquí está según las encuestas, no mucho. Un punto de vista muy importante. Mire cómo trabaja la cabeza política del FMLN. Se van a congraciar con sus estructuras departamentales para participar del pastel del show.
y les dicen, ¿ustedes estarían de acuerdo que saquemos a Nayib Bukele de FMLN? Ese es un agregado importante que hay que analizar. El fin de semana todos los departamentales estuvieron concurridos analizando ese detalle, cuando ellos bien saben qué es lo que deben de hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Expulsarlo, sencillamente. ¿Sabe por qué? Mire, que allá en Estados Unidos, ocupándose él de un alarde de hacer un espacio de imagen, haya dicho que tuvimos un presidente, aunque malo, que fue Funes, pero que el que está hoy realmente no es presidente, El Salvador no tiene presidencia, y le agregamos la arrogancia con la que ofendió a una mujer concejal, eso lacera lo jurídico, lacera lo ético del funcionario. O sea, ¿usted piensa que el FMLN le tiene miedo a Nayib? Por supuesto que le tiembla el pulso. ¿Por qué le tiembla el pulso? ¿Se puede tomar después del partido? Tal vez no tomarse el partido, lo único que sería el 502, como dicen otros, le hace perder fuerza. Y de esa forma el liderazgo que ejerce Nayib Bukele a nivel del Salvador es lo que le hace temblar a la cúpula política, que son unos cuantos los que están... ¿Un liderazgo o solamente son redes sociales? No, él tiene un liderazgo. Sí, hay que aceptar. ¿Usted quiere opinar? Sí, es importante también, Sergio, yo creo que analizar el beneficio que decía Juan que tendría Arena. Sin embargo, las últimas encuestas no dicen que le favorece en cierta medida el desgaste que ha tenido el frente como gobierno también, y yo creo que es preocupante para la derecha del Salvador, del país, ponerle atención a eso, pues porque no han sido una buena oposición, y yo creo que es de preocuparse que las encuestas no les han favorecido las últimas. Ok, nosotros vamos a pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por sintonizarnos en Facebook, porque cuando nosotros vamos a comerciales seguimos la discusión, la tertulia, el debate en 8 en punto. Luis Contreras, gracias, caballero. Un gusto, Sergio. Un gusto. Nuevamente. Sí. ¿Se vale traer barra la próxima vez? Sí, yo creo que es necesario. Al igual que Oscar, porque estamos en desventaja. Sí, hoy sí fallamos. Oscar Lemus. Sí. Yo, permítame un segundo nada más. Pero un segundo. Solidarizarme con la familia mexicana ante este desastre natural que han tenido, decirles que nos convoquemos en oración para que esto, pues Dios tenga misericordia y compasión de todo esto. Okay. Igual mi solidaridad para el hermano pueblo mexicano, y gracias, Sergio, por la oportunidad. Gracias a usted. Saludos, señores, a Cosavi de RL, me desplazo y les presento rápidamente la pregunta que les colgamos sobre las redes sociales al inicio del programa. Según su opinión, ¿qué tanto cree usted que más presencia militar en las calles van a reducir los altos índices de inseguridad? 21%, mucho; 28%, poco; 51%, nada. 392 votos hasta este momento. Será hasta el día de mañana. Pasen muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.